¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Justicia en Redes. Soy el abogado Rodrigo Lara, especialista en el área penal y familiar. El día de hoy traemos un tema de interés que solicitaron mucho, que es el intestamentario y el testamento. Por lo cual me acompaña un experto en la materia, el abogado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy el abogado Uriel Díaz, servidor. Abogado Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estarnos viendo. Pues, como decíamos, hoy vamos a hablar del intestamento. Pero antes del intestamento existe el testamento, ¿no? Correcto. Así es, amigos. Bueno, una característica primordial de lo que es un testamento y un procedimiento intestamentario, la principal es que el testamento siempre va a ser en vida. Es decir, esta disposición siempre la va a dejar, obviamente, una persona en la que va a referir a nombre de quien quiere los bienes, a diferencia de la vía judicial. La vía judicial se caracteriza justamente porque es un juicio intestamentario, es decir, no existe ningún testamento. En el testamento propiamente tiene que ser ante un notario público, es decir, son requisitos mínimos en donde únicamente tienen que acompañar su identificación, tienen que acompañar obviamente un documento que acredite la relación filial, como es el acta de nacimiento, como es los generales, algo muy importante que es el RFC, la CURP, esto para que no exista homonimia. Título de propiedad. Desde luego, sí, que es lo más importante. El título de propiedad o la escritura de la propiedad. Correcto, esto para que pues evidentemente tengamos la certeza, o el notario tenga la certeza de cuáles son los bienes que en este caso pues esta persona dispone. Exacto, así como usted refiere, es ante un notario público. Una de las dudas que han surgido mucho es ¿hasta dónde puedes llegar a testar? O sea, ¿solamente es a los hijos o puedes dejarle testamento a otras personas que no son de tu familia? Esa pregunta es bien importante porque, como bien lo dice el término, es una disposición testamentaria. Me ha tocado casos, abogado, en el despacho, en donde llega la persona y dice: es que mis hijos fueron muy groseros conmigo, no me cuidaron, no me quisieron, y yo quiero dejárselo a esta persona que es muy buena conmigo, ¿no? Hablando del vecino, hablando de otra persona que no tiene ninguna relación filial. Amante. Hasta el amante nos pasó. No es chiste, pero sí nos pasó. Entonces, aquí la pregunta es, la disposición testamentaria tiene esa característica de que la persona en vida pueda disponer de sus bienes y pueda tomar la decisión de a quién dejarles propiamente esa propiedad como le plazca. O sea que si yo ahorita voy a un testamento a nombre, no sé, de mis propiedades, se las pongo a mi vecina, ¿no? Mis hijos o mi esposa pueden llegar a demandar, a solicitar que ese testamento no sea válido porque ya no tienen ninguna algún parentesco familiar conmigo, o porque pues digamos que estoy casado por el 50-50, ¿no? Bien, Sí. Y a mí me vale que eso y digo que va a ser para la vecina. Si existió la disposición testamentaria, mucho ojo, no van a poder hacerlo, no van a poder cambiar esa decisión. Y es importante también referir que el testamento pues evidentemente tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad, porque más adelante lo vamos a comentar y es uno de los requisitos del juicio sucesorio y testamentario. Ok, y ojo, con lo que acabo de decir también, de eso de que están en sociedad conyugal, recuerden que solamente van a heredar el 50% de la propiedad. Cuando es una casa y lo está a nombre de los dos, porque hay una sociedad conyugal, solo el 50% es que se hereda y se reparte. Bueno, esto lo vamos a ver en testamentarios que a mí me tocó, que se repartió entre el 50% del papá, se repartió entre la esposa y los 3 hijos. Sí, claro. Que eso ya fue tema intestamentario. Sí, claro. A grandes rasgos, digo, un poquito viéndonos a lo que es el testamento, y para las personas que nos están viendo que no tengan dudas, o que si les surge esa duda de cómo pueden ustedes iniciar un testamento, recordemos que aquí, al menos en Puebla, en México, el mes del testamento es en septiembre, en donde pues obviamente dan descuentos muy grandes los notarios. Es importante que lo consideren porque al menos en la práctica nosotros sí lo hemos recomendado, digo, pese a que siempre nos va a convenir a nosotros como abogados un juicio testamentario, también este canal es informativo y desde luego lo que buscamos es que ustedes se vayan con la mejor información, que tengan toda esa apertura de poder decir: yo quiero a lo mejor realizar mi testamento, tengo 3, 4 propiedades y ya sé a quién se las voy a dejar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que acompañar? Obviamente, como lo comentamos al principio, los documentos que acrediten la propiedad, acta de nacimiento, acta de matrimonio en su caso, RFC para que no exista RFC y CURP para que no exista homonimia, obviamente la identificación,
Y ya hay notarías específicas que a veces te piden uno que otro requisito, pero en general podrían ser esas para poder iniciar lo que sería un trámite ante notario público de un testamento. Y así como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Nosotros como litigantes o postulantes, pues nos conviene que no exista, no haya un testamento, porque cuando hay un intestamentario te puedes aventar años sin que los herederos se pongan de acuerdo. Me tocó uno, yo ya lo agarré, ya muy avanzado, llevaban 20 años. Sí. Ya los estaban peleándose las herencias, eran los nietos, ya no eran ni los hijos ya habían muerto, pasaron los derechos a los nietos y estaban peleando los nietos. Sí, y como dices tú, como abogado, no nos conviene, ese abogado que se aventó 20 años, pues, estuvo cobrando. Sí, que es lo bueno, ¿no? Ahora sí que nosotros como firma, como despacho, siempre nos va a convenir, pero también nuestro deber es informarles a las personas porque pues muchas veces llegan con esa idea nublada. ¿Qué pasa si a un hijo lo sacan del testamento? Repito, como es una disposición testamentaria, no existe una modificación, puesto que ya está plasmado el documento, ya está en el registro público, es la disposición, es la voluntad de, en este caso, la persona que quiso tener esa voluntad de, obviamente, transmitir la propiedad a determinado hijo, a determinada persona. Obviamente las reglas cambian en un juicio sucesorio intestamentario, porque ahí sí, cuando existen hijos, vamos a suponer, son 5 hijos, Okay. y de esos 5 hijos únicamente llaman a 3. Pues obviamente el cuarto y quinto hijo se pueden apersonar con acta de nacimiento en mano. Bueno, no es literal, pero pueden obviamente reclamar el derecho, como lo refiere el Código Civil. Yo he escuchado que en los temas de testamento también lo puedes modificar, ¿no? Por ejemplo, hoy hice mi testamento, le dejé todo a uno de mis hijos, pero no sé, a la semana mi hijo me hizo enojar, puedo modificar mi testamento. Sí, claro. Aquí, repito, mientras la persona siga en vida, puede disponer sin ningún inconveniente de... O sea, hacer las modificaciones que él quiera. Es correcto. Excelente. Oiga, y una pregunta, o sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi papá está en el hospital porque es psiquiátrico y es una persona incapaz, pero tiene propiedades? ¿Podría yo llevar al notario al hospital psiquiátrico para que mi papá firme y nos herede a mí y a mi hermano, o simplemente a mí? Esa es muy buena pregunta, pero aquí también hay que revisar. Obviamente en las facultades del notario es constatar que la persona se encuentre obviamente en condiciones y en capacidad para poder hacerlo. Entonces aquí entra una figura muy importante que, si gustan, nosotros déjenlo en los comentarios y con mucho gusto podemos resolver lo que es el tema del estado de interdicción. Es un representante legal, es cuando yo, Uriel, por azares del destino, tengo un golpe en la cabeza y ya no puedo estar bien de mis facultades mentales. Ahí es donde procede ese juicio de interdicción. Pese a que tengo la mayoría de edad, soy incapaz, es decir, no tengo la habilidad para poder tomar decisiones. En ese sentido, el notario, pues obviamente es revisarlo, porque ese notario se podría meter en problemas e incluso podría ser nulo ese testamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Que yo te lo pregunto porque sí he sabido de asuntos. Yo no he llevado muchos testamentarios, he llevado como 3, pero sí he llegado a discutir, bueno, me llegó un asunto que era por no saber cómo llevarlo, mejor lo desechamos. Que Sí. era exactamente eso, ¿no? Me dice, oye, ¿sabe qué? Es que mi papá dejó un testamento, pero se supone que mi papá no estaba bien de sus facultades. Sí, Y yo, justamente, caray, no, pues justamente aquí es eso. aquí fue que la notaría pues, se llegó a prestar a hacer ese servicio cuando no debe. Sí, como bien lo sabe, a veces ni siquiera citan a las partes, digo, y eso está mal, pero es parte de la realidad en México. A veces las partes no están presentes y fungen como que sí, pero aquí nuestro deber es informarles de manera correcta y que pues obviamente estén enterados de los alcances legales que puede de lo que puede llegar a suceder si ustedes no toman una buena decisión, incluso una buena asesoría, porque a veces pues también los notarios, repito, se prestan a malas prácticas, pero no lo hagan. Sí, pero no lo hagan. Bueno, pues retomando lo que es el tema del intestamentario, ¿no? Que aquí quiere decir, no existe un testamento, no hubo una voluntad, la persona falleció, dejó sus propiedades, por así decirlo vulgarmente, al aire libre. Ahí comentábamos, ¿no? Que se puede demandar sobre esas propiedades. Sí, desde luego, dejando a un lado lo que es la disposición testamentaria, es decir, lo que se puede hacer en vida, ahora vamos a lo que se hace o desgraciadamente lo que no se hace,
mientras están en vida. Ahí efectivamente es un juicio sucesorio intestamentario. La característica que tiene es que, pues, evidentemente el Código Civil refiere quién puede heredar. La mayoría de los códigos, al menos en la República Mexicana, refieren que el 50% es para la esposa que haya contraído matrimonio legítimamente y el otro 50% para los hijos. O sea, ahí no importa el régimen en el que se casaron. Aquí es importante justamente, esa es la función del régimen, de cuando contraen matrimonio, esa es la finalidad, cómo van a contraer matrimonio. Pero también hay algo bien importante aquí, por ejemplo, hoy en día ya hemos visto que las concubinas también pueden realizar lo que son ese tipo de trámites, lo hemos visto, lo hemos llevado en el despacho, es muy poco frecuente, pero sí se ha visto. Ajá, porque primero pues, el juez te tiene que declarar en concubinato, es un primer procedimiento, ya que te declaró en concubinato, ahora sí, le puedes decirlo, le brincas al intestamentario. Es correcto. Entonces, aquí la particularidad de este juicio es que evidentemente se tiene que tramitar una demanda ante el juez de lo familiar, pues obviamente acompañando. ¿Cuáles son los requisitos? Les quiero compartir un poquito para que si ustedes tienen algún problema, porque siempre las preguntas que nos llegan abogado a la oficina es ¿Qué necesito? ¿qué necesito para demandar? Porque fíjese que mi casa se quedó intestada o la casa de mi abuelo, ¿qué puedo hacer? Ese es el principal camino. Obviamente orientarnos, acudir con un abogado y los requisitos son mínimos. Mínimos, ¿a qué me refiero? A que primero tenemos que acreditar obviamente esa relación en la que pues obviamente somos acreedores a una herencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Una vez que tengamos pues esos requisitos, es como nosotros ya vamos a pedir una serie de documentos, como puede ser en este caso los títulos de propiedad. Esos pues son los más importantes, porque de ahí vamos a partir sobre qué vamos a demandar, sobre qué vamos a denunciar, sobre qué vamos a hacer la apertura de esta sucesión intestamentaria. Es importante también aclarar un poquito los pasos, abogado. Usted más o menos que me comenta que ha llevado los... Sí, fíjate que a mí me ha tocado que llegan y, oiga, le pasa que falleció mi papá, pero no sabemos si tenía propiedades. Le va, sencillo. Se va al registro público de la propiedad, más o menos ubican en su papá dónde vivía, cuáles eran los rumbos que él más tenía, y checamos, hacemos una búsqueda. Sí, claro. Se paga la búsqueda y ahí nos va a votar que si hay propiedades a su nombre, se piden copias certificadas y con eso se le da inicio. Sí. Fue lo que a mí ya me tocó fue una ocasión que decían es que no sabíamos si dejó. Y sí dejó, y dejó un terreno de 3 hectáreas. Claro. Entonces fue así de wow, y los hijos estaban maravillados, porque es que unos personas que mi papá no se había dejado en la nada, y resulta que sí. Digo, pues sí dejó un gran terreno de 3 hectáreas. Sí, eso es bien importante, porque de hecho hay personas que efectivamente llegan sin tener nada o sin conocer que existe ningún bien, y por el contrario hay personas que dicen es que mi abuelito tuvo 3, 4 terrenos y oh sorpresa, no tuvo 4 ni 5, tuvo como 10, ¿no? Sí. Entonces, eso es bien importante. También recalcar, digo, esto es un tema muy grande, pero también abogado pues ve que existen también las cuentas bancarias. Entonces, uno de esos requisitos en el juicio intestamentario son 2. Bueno, 2 oficios, mejor dicho. Los requisitos son largos, pero es importante referir que el juicio, la característica que tiene es que se tiene que girar un oficio al Archivo General de Notarías, en este caso del Estado. Para saber que no haya testamento. Es correcto, es justo para saber que no existió una disposición testamentaria del tema que estábamos hablando anteriormente, y otro oficio al Registro Público de la Propiedad. En ese lo que nos comenta el abogado, lo que nos comparte el abogado, en ese lo que se va a conocer es cuántos bienes pudieron existir. Aquí me pasó algo curioso, abogado, una vez. Llegó una persona a la oficina y dice es que mi esposo, el papá de mi esposo, pues al parecer tuvo una casa en Puebla, pero también vivió en Cholula por la mayoría de sus años. Entonces encontramos bienes tanto en el Distrito Judicial de Puebla y en el Distrito Judicial de Cholula. Entonces aquí qué fue lo que hicimos con la información que nos brinda obviamente la persona. Nosotros lo que podemos hacer ya es hacer 2 búsquedas. Okay. Entonces ya una vez que tengamos las búsquedas, acompañamos la información antes de la sucesión y posteriormente podemos incorporar. Ok, fíjate que ahí me viene, hay una muy buena duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente no sabes en dónde estaba la propiedad?
donde la gente podría buscar esa propiedad. Supongamos que viven aquí en Cholula y desconocen que el señor tenía una propiedad en Acapulco. Aquí es bien. ¿Habría manera de que la gente pudiera localizar que existía una propiedad a nivel nacional? Ese tema, abogado, sí es complejo y también es un tema yo creo que de otra cápsula, porque al menos nosotros siempre en el despacho lo que hacemos es guiarnos por el lugar en el que vivió la persona. Porque evidentemente, al menos, no sé si hay algún abogado que nos esté viendo, no hay alguna plataforma a nivel nacional que nos pueda decir, hay persona que tiene un bien en este lugar, hay persona que tiene un terreno en Acapulco, en Mérida, porque evidentemente las hay, ¿no? Pero, repito, hasta el día de hoy yo no he realizado, me dejo llevar por las vivencias. Sí, Dicen por ahí, dime los hechos, que yo te digo el derecho, y es lo que nosotros podemos manejar. Es que comúnmente sí se da mucho que la gente adulta pues oculte esa información, ¿no? Sobre todo los abuelos, que son los que ocultan demasiada información, no dicen nada, no dicen ni siquiera dónde están las escrituras. Simplemente, pues yo sabía que mi abuelito tenía esto y esto y esto y ya, hay las escrituras. No sabemos dónde las dejó. Sí, claro. Ojalá hasta las empeñó y nunca supieron. Justo ese es un tema que a mí en lo personal, ahora sí que mi abuelito, él tuvo, teníamos el conocimiento de que tenía únicamente un terreno y justamente hace unos meses iniciamos el proceso, la apertura de la sucesión y, oh sorpresa, nos enteramos de que tenía 3 propiedades. Aquí, pues él, como es de la Sierra Norte, de Cuetzalan propiamente, pues la cabecera es Acapoaxtla. Entonces lo que hicimos fue girar el oficio, hacer la búsqueda, porque todavía no iniciamos la sucesión, hacer la búsqueda en el registro público de Zacapoaxtla y, oh sorpresa, sí nos arrojaron más inmuebles y eso ya nos permitió que al momento del escrito inicial de demanda pudiéramos acompañar los datos registrales para que, pues obviamente se tenga el conocimiento desde el principio. Excelente. Entonces ese tipo de cosas son, ahora sí que se va desconociendo. Es muy dinámico, ¿no? O sea, como tal, sí es cierto, el testamentario existe mucha dinámica. Ahorita a mí me tocó que me han pedido, no sé, pero me piden el evalúo, ¿no? Entonces es algo muy importante que llegan los clientes a ver. El juez nos va a pedir un evalúo comercial. No hay que esperar a que el juez no lo pida, mejor lo presentamos desde el inicio. ¿Por qué? Porque luego me tocó una vez que no lo presentamos y me dieron 5 días. Y pues un evalúo también comercial, económicamente, no es muy barato. Sí, claro. Entonces mi señor, es que abogado, ¿qué hacemos? Es que señor, pues va a tener que conseguir el dinero. Yo le dije desde el inicio, hay que hacer un evalúo. Sí. Justamente esa etapa a la que estamos entrando ya es la segunda. Digo, ya si nos vamos a un tema de requisitos, compartírselos de manera breve, son 4 etapas las del juicio sucesorio y testamentario. La primera es la que hablamos, la denuncia, en donde propiamente está la declaratoria de herederos. La segunda, que es los inventarios y avalúos, es decir, uno como posible heredero, qué es lo que conocemos. Si nada más tenemos el conocimiento de que existe un bien, pues ahí obviamente vamos a realizar lo que es el avalúo, en este caso comercial, para que desde el principio nosotros le digamos al juez, existe un bien y posteriormente permíteme o a través de las facultades que él tiene, pues que se giren los oficios correspondientes para que se pueda ahora sí que tener el conocimiento de si existen más bienes o no existen más bienes. ¿Pero qué sucedía? Bueno, a mí me ha tocado que nunca se ponen de acuerdo con la repartición de los bienes. O sea, es muy complicado que se vayan a poner de acuerdo entre hijos. Y tengo que me tocó uno que duraron casi 20 años para ponerse de acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando no, por ejemplo, no mandaron a traer a un hermano? Y ya hay sentencia. ¿Se puede llegar a echar abajo esa sentencia? Sí. Porque no fui llamado a... Eso es bien importante. Ha habido muchos asuntos, a nosotros nos han tocado en el despacho, en donde llegan y llega la parte que no fue llamada a juicio, nunca fui notificado, abogado, y ya está el juicio concluido, pero nunca me llamaron. ¿Qué puedo hacer? Efectivamente, e incluso hasta una vez que se haga la repartición, se tiene un término de 10 años para poder reclamar. Exactamente como tú lo mencionas, son 10 años el que tiene la persona que no heredó para poder, pues, echar abajo, en palabras simples, en la sentencia o si ya está en el registro público de la propiedad. Es correcto. E incluso, llegan personas en donde ya está el juicio concluido, ya está la sentencia en el registro público de la propiedad, obviamente a nombre de determinados herederos. Pero ¿qué pasa? Ahí también procede lo que es, e incluso hasta la nulidad de escritura pública. ¿Por qué?
porque deviene de un procedimiento que pues obviamente hubo vicios procesales, no fueron llamadas las partes correctamente. También pueden incurrir en responsabilidad incluso penal, porque pues obviamente falsearon información ante una autoridad judicial. Entonces, eso es muy importante conocerlo, pero sí, contestando la respuesta, eso es lo que, las consecuencias legales. Las que consecuencias de no mandar a tener un heredero, pues es que yo, como hablábamos en México, sí se da mucho eso, de que a mí me ha llegado, es que alguien es que no quiero, al parecer mi papá tuvo hijos por fuera del matrimonio y no quiero que se enteren, le va a ver, es que al fin de cuentas, ok, no se van a enterar, pero se van a hacer los edictos. Hay una parte donde dice son los edictos, Sí. hay que publicarlo en el periódico por si alguien tiene los derechos, siente que tiene los derechos sobre esa propiedad. Sí. Y es cuando pues se puede decir que cumples con este vacío de que es que no me mandaron a traer, a ver, hubo edictos. Sí, es correcto. Aquí, de hecho, ahora sí que en la práctica yo lo veo, eso de los edictos ya se está volviendo obsoleto, ¿no? Porque ¿quién a esas alturas leemos periódico? Quizá habrá personas que sí lo hagan, pero es una práctica ya muy longeva en donde yo creo que las personas no se van a poner a revisar, a ver, voy a ver si me están, si puedo ser un posible heredero, ¿no? Eso es algo que no sucede en la realidad, sin embargo, sigue ahora sí que aplicándose en el día a día en los juicios. Pues ojalá que ahorita que va a entrar en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya lo hayan quitado. Sí, sí, justo Habrá aquí que checarlo. hablando de ese tema bien importante, el nuevo código ya lo que prevé es que este tipo de juicios ya sean mucho más rápidos. Les hablaba de 4 etapas y evidentemente esas 4 etapas lo que se busca es que sean mucho más rápidas. El único candado, por lo que yo tengo el conocimiento, es que exista un patrimonio familiar. Cuando existe un patrimonio familiar, ahí es donde sí, como que hay un poquito, se vuelve un poquito más complejo superar una etapa de otra, pero mientras eso no suceda, pues yo creo que si estamos hablando de 3 terrenos, 3 inmuebles y ninguno de ellos es patrimonio familiar, ¿a qué me refiero? A que en ninguno de ellos está viviendo un hermano o alguno de los posibles herederos, va a ser mucho más sencillo. Pero también vuelvo a la misma cuestión. Cuando hablamos de herencias, pues la mayoría están habitadas por los posibles herederos, ¿estamos de acuerdo? Ok. Patrimonio familiar, en este caso lo que se entiende por el Código Nacional de Procedimientos Civiles es que exista como tal o lo esté habitando un familiar, es decir, llámese un hijo, un hermano. Propiamente es como lo define o como lo da a entender el código, no es como tan amplio en explicar ese tema. Yo también le veo por ahí una lagunita. Digo, aquí ahorita nosotros como abogados nos vamos a estar actualizando, nos vamos a estar capacitando en ello, pero sí es algo de lo que noté, a diferencia del código, por ejemplo, ahorita civil, de procedimientos civiles para el Estado de Puebla, una de las características que ya va a tener ese nuevo ordenamiento. Pues es que esto sí va a estar más complicado, ¿no? Porque pues, yo, hijo, nunca me casé, me hice cargo de mis papás, no van a poder, mis hermanos, no van a poder solicitar el intestamentario sobre esa casa, no van a poder demandar Es la correcto. propiedad. Es correcto. Y justo lo que supuestamente los legisladores prevén es que sea mucho más rápido este proceso. Ya no haya juicios de 20 años, que ya no haya juicios tan alargados que pueda existir. Pero vamos a ver en la práctica. Ahorita, al menos nosotros en lo personal todavía no hemos podido llevarlo a la práctica, no lo hemos podido ejecutar, pero ya lo iremos viendo cómo se va desarrollando. Excelente. No, pues sí es un tema demasiado amplio. Vamos a editar en más blogs. Recuerden en sus comentarios qué más dudas tienen. En el siguiente blog podemos retomarlo, porque sí es bastante amplio, es muy grande el tema, porque hablábamos ahorita de que se tardaba, ¿no? O sea, 20 años, 30 años. Si es que, ¿qué pasa, Lee? Ya llevo muchos años. Pues es que mientras ustedes no se pongan de acuerdo en la repartición, no van a poder, pues, heredar, así, por eso no van a poder escriturar. ¿Por qué? Porque no se están poniendo de acuerdo. Entonces, yo creo que en las asesorías, pues, es muy importante a la gente explicarles eso. A ver, vas a denunciar las propiedades, van a heredar realmente cuántos hermanos son desde el inicio, ponerlos de acuerdo, ¿no? Entre todos. O sea, no solamente que sea un asesoramiento individual, sino grupal. A ver, trae a todos tus hermanos, trae a tu mamá y les vamos a explicar cómo se tiene que hacer. La casa, pues vamos, es una casa, ok. La casa, ¿cuál es lo más factible? Venderla. Sí. No, que la quiero para mi mamá, ok, el 50% de por sí es para su mamá. Entonces, lo que no van a poder vender, porque ahora sí me pasó eso. Si es que, Lick, mi mamá sigue viva,
pero la casa es muy amplia, el terreno es muy amplio. ¿Qué podemos hacer? Lo que pueden hacer es saber, si el terreno es muy amplio, la casa que se crea que es de su mamá, y ustedes se dividen el terreno. Eso es bien importante porque justamente también hay una figura que no depende del intestamentario, pero que es importante, la división de la cosa común. Lo que muchas veces pasa cuando llegan los clientes, no es que queremos promover el intestamentario, pero resulta que solo es una propiedad. Efectivamente, giramos los oficios, solo hay una casa, pero ¿qué pasa? Solo, o sea, no admite cómoda división. ¿Por qué? Porque ni modo que un hijo se quede en la cocina, un hijo se quede en la sala. Entonces, ese tipo de situaciones, pues evidentemente vuelven mucho más complejo el asunto, porque pues a lo que tienen que llegar es al remate, a la venta, el día de mañana. No puede existir una adjudicación. Puede existir, pero repito, bueno, yo siempre les he aconsejado, son más problemas los que vamos a tener el día de mañana. Sí, Entonces, pues el tema de dinero siempre es bien complicado en las familias. sí, entonces, bueno, esa es, ya estamos entrando a la tercera etapa, que es la repartición. Propiamente en una demanda intestamentaria tenemos que acompañar esos requisitos para decir efectivamente quién, qué hijo se va a quedar. También vamos a hablar de los buenos juicios, ¿no? De en donde hay 3 propiedades, hay 3 hijos, yo me quedo esta, yo me quedo esta, y ahí propiamente el hacer la descripción. Fulanito de tal se queda con la propiedad ubicada en tal. Y es mucho más, digo, no, son menos los juicios que existen de esa manera, pero desde luego los hay. Y es mucho más sencillo tanto como para nosotros como juzgadores, como para el secretario y proyectista cuando tiene que sacar su sentencia. Bien, diré que sí, ahorita tuve uno, 2 años, y solamente había una propiedad. Los hijos no quisieron la propiedad, todo era para la mamá, es más, ni siquiera se presentaron a la contestación, y duró 2 años. Bueno, Imagínate, o sea, ese es un ejemplo para que sepan, o sea, cuando, no porque sea, que todos estén de acuerdo, sí. va a ser rápido. No, y también otro supuesto. A mí también me pasó que iniciamos e incluso citamos a las personas en el despacho, eran 3 hermanos, y dicen, no, pues sí, súper, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál resulta? Abordamos a la segunda, llegamos a la segunda etapa, cuando se trataba de entrar a la repartición, no es que yo no quiero, o es que yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, pese a que ya traíamos una estrategia, digo, no quiere decir que se haya echado a perder, pero pues nos complica el juicio. Si ya llevamos un año en 2 etapas, medio año en 2 etapas, ahora nos vamos a echar 2 años, o 3 años, o 20 años. Entonces, yo creo que esta es la característica de los juicios intestamentarios, que pues obviamente la gente no se pone de acuerdo, pelea, 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 y la recomendación para todos ustedes que nos están viendo y no son abogados, siempre es importante, si están en vida, hagan un testamento, no dejen problemas. Y pues evidentemente si ustedes están del otro lado y tienen las posibilidades de poder heredar, infórmense, acérquense con un buen abogado que les pueda decir, que les pueda explicar cuáles son las etapas procesales. Eso es bien importante porque un juicio intestamentario se caracteriza por ser muy largo. Entonces, también para que no vivan con dudas, abogado. Pues sí, es que deja todo largo, es largo y caro, como lo decías. Tenemos en México el mes del testamento, muy recomendable que la gente aproveche ese mes, porque si es que me salió muy caro mi testamento, no hay problema, espérense a septiembre. Claro. En septiembre bajan los costos, es más rápido, como decíamos, la vida no está comprada, hoy podemos estar, mañana ya no despiertas. Y qué mejor que no heredar problemas, ¿no? Como es el comercial, no heredes problemas y haz tu testamento. Ya amigos, ya les explicamos qué es el intestamentario como tal. Si es un procedimiento largo, se puede llegar bueno, se puede prestar a que, a mí bueno, no me ha tocado, pero sí he escuchado de clientes que se han matado por el intestamentario. O sea, entre familias se matan. Todo Sí. porque por la avaricia de las O no propiedades. matado, pero entre que se está llevando el juicio, cuando uno se da cuenta ya se les fue el tren. Y igual, o sea, que no les llega a pasar que en diciembre estén ahí en la cena y se agarren a golpes por los terrenos de la abuela. Que siempre, Todo porque la abuela no dejó testamento. siempre no me gané los terrenos, pero le puse una Tunda al tío. al tío, sí, desde luego. Igual sus abuelitos ya están grandes, pues recomendación, abuelito, hay que ir a hacer el testamento. Abuelita, a mí me pasó ahorita con un familiar, la señora se sabe que están los terrenos, pero resulta que en el registro público ni siquiera estaban a su nombre. O sea, ella los trabajaba,
supuestamente estaban a su nombre, pero el terreno sigue a nombre de su bisabuela. Aplicó el principio de la tierra es para quien... Sí, realmente. O sea, sí aplicaron ese y me dicen, oye, es que queremos repartir. A ver, pero es que ni siquiera tiene escrituras. No tiene nada. ¿Cómo ostentamos la propiedad? ¿De quién está? Pues de mi bisabuelo. Pues hay que hacer un testamentario a nombre, o sea, como representantes ustedes de su mamá, de su abuelo, para pedirlo del bisabuelo. Correcto. Eso es algo bien, bien importante en los juicios intestamentarios, incluso hasta en los testamentarios, porque si bien lo han escuchado, nos hemos pasado refiriendo que es importante acreditar la propiedad. ¿Cómo? Pues obviamente tenemos que ir al registro público del diverso distrito judicial, pero sin ello no vamos a poder realizar un juicio intestamentario, digo, tratándose de bienes inmuebles, porque evidentemente hay persona que también quiere heredar o tiene quizá vehículos, camiones o los muebles semovientes, como les denominamos, también se puede realizar. Y como nos decías, Lick, al inicio, también comentabas que las cuentas bancarias también pueden heredarse, o en su caso, entrar en un intestamentario, ¿no? En este caso, ahí sí yo desconozco totalmente cómo se hace. Sí, claro, es bien importante porque eso en la práctica casi no lo realizamos, así como los vehículos. En este caso de las cuentas bancarias se tiene que girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que informe si hay cuentas a nombre de, en este caso, el de Cuyus, para que se pongan a disposición de los posibles herederos. Y en el caso de los vehículos, girar oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas, al menos en el estado de Puebla, a efecto de que informe lo mismo. Aquí hay un detalle: la gente es mañosa y no pone los vehículos a su nombre. Entonces, pero eso no exime la posibilidad de que se pueda realizar esa búsqueda de que un abogado proactivo, porque si bien es cierto el código no lo refiere, si se tiene el conocimiento, claro que se pueden agotar esas instancias. Sí, porque hoy en día pues hay gente que por ejemplo se dedica al transporte, ¿no? Pues tiene sus rutas, sus camiones, sus trailers, sí, pero no los ponen a su nombre, que pues por maña, ¿no? A mí me ha tocado, en un ejemplo, en las pensiones alimenticias lo que hacen, cambian todo, no tiene nada a su nombre. ¿Qué embargas? ¿Qué embargas si no hay nada? Sí. Entonces, también es muy importante eso, ¿no? Que la gente cumpla con sus obligaciones, que es poner las cosas a su nombre. Yo sé que la gente le tiene miedo a los impuestos, le tiene miedo al SAT, le tiene miedo a Hacienda, pero a la esposa, a la suegra, pero es muy importante poner las cosas a su nombre. O sea, ¿por qué? Porque cuando llegan a fallecer, pues, las cosas van a quedar ahí, y para que su familia pueda obtener una ganancia económica, les van a complicar la vida, y muchas veces va a decir, oye, pues el vehículo cuesta tanto y abogado ya íbamos tanto gastando, pues ya no me conviene. Claro. Pues es que porque pues, tu papá o tu mamá no cumplió con su deber, que era poner las cosas a su nombre. Desde luego. Sí, y ya yéndonos, por ejemplo, a la cuarta etapa, ¿no? Que es la adjudicación propiamente, existe la posibilidad también de que a mí me han llegado clientes a la oficina en donde agotan primera, segunda, tercera etapa, pero no han llegado a la cuarta y se quedan con esa idea. Recordemos que obviamente el que tiene el derecho sobre la extinción de dominio, la UAP, en este caso, la Benemérita Universidad en el estado de Puebla, y el Estado. ¿Por qué? Porque pues, el día de mañana, no sé si han recorrido las calles de su ciudad y visto que hay inmuebles deshabitados por más de 15, 20 años y dicen, es que esta casa, ¿por qué está vacía? Pues es muy probable que el propietario, el legítimo propietario, haya fallecido y no haya tenido ningún heredero. Y pasa a propiedad del Estado o a la BNT, la Universidad de Puebla. Pues es que ellos tienen mucho, dicen, es que tienen muchos edificios. Sí, ¿por qué? Porque son abandonados y ellos pueden, ahí sí desconozco totalmente cómo es el procedimiento, pero sí sé cuando dejas una propiedad y pasan los años y nadie la reclamó, sí, o pasa al Estado, pero no sé si primero pasa al Estado y después a la UAP, o primero la UAP la solicita y después al Estado. El código refiere que son dos los posibles acreedores a ese beneficio. Por igual, evidentemente, pues como la Benemérita pues es una institución pública y el Estado pues propiamente también es para, no sé, instalar hospitales, instalar escuelas, es para eso, para lo que lo utilizan. Pero como tal, son los dos por igual. Los dos tienen dependiendo de las necesidades que puedan existir, al menos aquí en el estado de Puebla. Entonces, hablando de la adjudicación, pues esta etapa es propiamente en donde ya uno como legítimo heredero pone a su nombre a través de un notario público, pues obviamente la propiedad.
Es muy importante porque, repito, hay personas que aunque llega la etapa no lo realizan y ya se quedan con esa idea, ya soy heredero, ya soy propietario. No, todo recordemos que cuando se trata de una transmisión de propiedad, pues evidentemente tiene que quedar debidamente registrado en el registro público de la propiedad. Aquí también hay algo muy importante que se me olvidó comentarles desde la primera etapa. Hay algo que se llama prosecución judicial. Esa prosecución judicial tiene la característica incluso de que muchas veces los jueces, no todos los juzgados en Puebla, de los 5 que hay, al menos en materia, 6 en materia familiar, no todos tienen ese criterio, pero a mí sí ya me ha pasado, abogado, en donde en la primera sentencia, como todos los herederos acudieron a esa famosa junta de herederos, todos dijeron, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, se ve esa disposición y el código refiere la prosecución judicial. ¿Qué quiere decir? Que desde ese momento ellos ya se pueden separar de la vía judicial y pueden llevar su expediente a un notario público para que, si están de acuerdo, evidentemente esa es la característica, y sean mayores de 18 años, ellos pueden separarse de la vía judicial para entrar a la vía notarial y posteriormente hacer la repartición como les corresponda. Eso es algo muy importante. No, y es más rápido, porque me ha pasado que cuando ya tenemos la albacea provisional, porque también es algo que se nos estaba medio pasando ahí, esa personalidad de la albacea provisional, que es la persona que va a administrar los bienes. Cuando son muchos bienes y muchas veces están en renta, pues esas rentas, quien las va a administrar, pues va a ser la albacea provisional. El que va a hacer, pues a ver, se está gastando en mantenimiento tanto y mensualmente o anualmente tiene que rendirle cuentas a los futuros herederos en lo que se ponen de acuerdo de qué se está haciendo con ese dinero. Justo, la famosa rendición de cuentas. Digo, yo más o menos lo tengo dibujado, por eso es que se los voy explicando de esa manera, pero efectivamente estábamos olvidando la figura, creo que la más importante dentro del juicio sucesorio intestamentario, que es el albacea. Esto es importante porque en una primera etapa se decreta como albacea provisional. Entonces, eso, pues prácticamente las facultades son las mismas, simplemente que cuando ya te vuelves un albacea definitivo, pues si no llegan a ningún acuerdo en algún momento, tú sigues siendo el albacea definitivo hasta que, pues evidentemente, se pueda llegar a un acuerdo. Y en este caso, si se trata de locales comerciales, si se trata de departamentos que se pueden rentar, pues evidentemente tú tienes la obligación como albacea de, una, cuidar los inmuebles, y dos, responder en cuanto a las ganancias que se están dando para que el día de mañana los posibles herederos pues también sean acreedores y sea una repartición y una rendición correcta. Y es una figura también un poco delicada, porque a mí me ha pasado que es que Lee dice que la albacea pues ya se compró una camioneta. De la nada ya tiene una camioneta y ya le pedimos que nos rindiera cuentas y no rinde cuentas claras. Ok, pónganse de acuerdo todos. Vamos al juzgado y solicitamos el cambio de albacea y nombramos un nuevo albacea. Sí, claro. ¿Por qué? Porque por eso es una albacea provisional, no es albacea definitivo. Desde luego. Sí, eso es también muy importante, que entre herederos siempre busquen a la persona. Yo sé que es complicado por el tipo de juicio del que estamos hablando, pero sí a la más responsable, a la persona, vamos a decirlo como se tiene que decir, quizás hasta la menos ambiciosa, porque si el día de mañana eres ambicioso, puedes, lejos de hacer bien las cosas, pues evidentemente puedes hasta crear conflicto más de lo que ya hay dentro del mismo juicio. No, y recaer también en una consecuencia penal. Es correcto. O sea, algo tan sencillo que es, entre comillas, sencillo que es civil, por llevar una mala administración, te vas al penal y hay consecuencias todavía más graves. Pues amigos, eso fue todo por hoy. Decíamos, es un tema muy amplio. No olviden seguirnos, dando like, comenten si tienen alguna historia media turbia, que tengan alguna duda, pues con mucho gusto lo vamos a leer y los podemos resolver. No olviden seguirme también en mis redes sociales. Aparezco en Facebook como abogado-Rodrigo-Lara. Eso es en Facebook. En Instagram pueden buscarme como @abogado Rodrigo Lara. Aquí a mi amigo y abogado. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estarnos viendo. Esta fue una breve cápsula de todo lo que es el mundo del juicio sucesorio intestamentario. Desde luego hay muchas cosas que todavía nos tocó por explicarles, por compartirles, pero desde luego si ustedes tienen alguna historia, algún comentario que nos puedan hacer llegar, con mucho gusto. Yo soy el abogado Uriel Díaz, muchas gracias por la invitación. A mí me pueden contactar a través de MCD Abogados Puebla en las distintas redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Hasta luego.